En ese primer plato nos encontramos con los 800.000 funcionarios interinos que existen en España sin plaza y con el riesgo de perderlo todo en cualquier momento. Ellos son María Luisa, Yasmina, Domingo, Juan, Eva, Javier. Pertenecen a las distintas administraciones públicas y carecen de seguridad laboral en pleno siglo XXI. Cuando vas a urgencias y te atiende una doctora, es posible que acumule años encadenados de experiencia con contrato temporal. Lo mismo le puede suceder al gran porcentaje del personal de justicia o al profesor responsable de educar a tus hijos. Conviven con la inestabilidad laboral y con 1000 dificultades, por ejemplo, incluso para firmar una hipoteca porque no tienen un trabajo fijo. ¿Y por qué esta precariedad? La causa principal es casi la totalidad de estos puestos tiene que cubrirse con personal fijo tras aprobar una oposición, pero ningún gobierno, del signo que sea, se ha preocupado de ejecutar esa oferta de empleo público. Te presento a Juan, trabajador de la sanidad pública madrileña que no quiere revelar su identidad, de ahí si notas la distorsión en su voz. Juan nos ha resumido de esta manera cuál es su vida laboral. Yo soy médico de urgencias hospitalarias y llevo 10 años con contratos temporales. Nunca ha habido oferta pública de empleo desde que se transfirió la sanidad a las comunidades autónomas. Y ahora lo que se nos plantea es una oferta pública de empleo para demostrar, después de sostener las urgencias de Madrid 18 años, mérito, capacidad, idoneidad para desarrollar las funciones que venimos ya desarrollando desde hace 18 años. Juan también habla con conocimiento de causa del modus operandi a la hora de contratar. Durante mucho tiempo se daba cobertura a los servicios de urgencias con contratos para hacer una guardia un día. Se firmaba al entrar y se terminaba el contrato cuando acababa tu turno de guardia. ¿Y esto en qué se traduce en su rutina diaria con la familia? Compañeros que han tenido que mandar a sus hijos, por ejemplo, un verano a estudiar al extranjero y como tienen contratos eventuales, pues no se les puede dar la tarjeta sanitaria europea. Y cuando uno se planta en un banco, primero dice que somos los dos médicos, el del banco se alegra, pero en cuanto dice que son de la sanidad pública, pues ya sabe que está en una situación de incertidumbre laboral y por tanto acceder a una hipoteca en la mayoría de los casos es completamente imposible. Imposible, nos dice Juan. Bueno, pues en unos minutos vamos a conocer también la historia de María Luisa, 20 años trabajando en la Administración de Justicia y una década en la Audiencia Nacional y sin plaza fija. Por cierto, una plaza que podría conseguir su hija, que está opositando para ello. Y a Domingo Sánchez Ruiz, informático de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, también con una experiencia de 20 años y ya desde hace 3 decidido dar el paso de llevar su situación a los tribunales. De ganarlo, además de sentarse jurisprudencia, el caso llevaría su nombre, Sánchez Ruiz, por ser el primero. ¿Sabes que en España hay 800.000 personas que son funcionarios interinos y que están viendo, mejor dicho, cómo se vulneran sus derechos laborales? Contratos temporales encadenados, posibles despidos gratuitos y una inestabilidad laboral que vulnera su futuro. Muchos casos son increíbles. 5, 10 y hasta 30 años siendo funcionarios interinos, algunos incluso se han jubilado sin plaza, sin que haya salido a concurso público precisamente su plaza, y así hasta 1.300.000 millones de funcionarios responsables de que el Estado siga funcionando. Estamos hablando de la gente con la que tratamos a diario, ¿no? En nuestras demandas judiciales, del personal sanitario que nos cura, el que nos protege, el que educa a nuestros hijos, demasiadas familias que ven cómo se vulneran sus derechos. ¿Es legal? Bueno, eso lo va a decidir en breve la justicia europea, pero mientras tanto nosotros les vamos a poner rostro. Quiero saludar ya a María Luisa Díaz, ella es funcionaria interina, lleva 20 años trabajando en la Administración de Justicia y una década en la Audiencia Nacional. Su experiencia, casos judiciales bastante calientes y una experiencia, como digo, ya contrastada. María Luisa, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y pese a estos 20 años de experiencia parece que no es suficiente, ¿no? Con toda esta trayectoria. No, ahora voy a tener que demostrar en un examen de la oposición que sé hacer el trabajo que vengo realizando durante estos 20 años a diario. ¿Cuál es tu trabajo? Yo trabajo en una sección de la Audiencia Nacional de la Sala Contencioso Administrativa. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que haces? Soy tramitadora y lo que hacemos es tramitar los procedimientos, fundamentalmente desde que hay una sentencia, pues tramitamos todo el proceso posterior a la sentencia. ¿Y ahora qué va a pasar? Te vas a tener que examinar. Eso es lo que pretende el Ministerio de Justicia.
Una inestabilidad que obviamente afecta a tu vida personal. Eres madre de 3 hijos. ¿De qué manera te condiciona precisamente la situación laboral en la que estás? Pues te condiciona en el sentido de que en cualquier momento, desde que sale un concurso, sale una oposición, te cesan y te vas a tu casa sin ningún tipo de derecho. O sea, somos unos trabajadores que, contrariamente al resto de los trabajadores de la empresa privada, cuando te despiden, en este caso en la administración sería un cese, no tienes derecho a nada. Se da la casualidad que una de tus hijas está opositando. Sí, cierto. Y habría posibilidad incluso, además, en la misma rama, ¿no? Claro, sí. ¿no? Habría la posibilidad que incluso ella pudiese quedarse con tu plaza. Por supuesto, porque si mi plaza sale a la oposición y ella saca la oposición, espero que sí, pero la situación es un poco rocambolesca, porque dices, bueno, que yo después de 20 años pueda perder mi plaza porque la saqué mi hija. Claro, mi hija está ahora mismo opositando en casa, a plato puesto, yo estoy trabajando, manteniendo a mi familia y ella tiene todo el tiempo del mundo. Yo no puedo competir en las mismas condiciones. Para nada, no puedo competir. En todo este tiempo, ¿qué derechos has visto que han quedado condicionados a tu situación laboral? Porque esa inestabilidad afecta incluso para pedir una hipoteca, por ejemplo. Claro, cuando vas con tu nómina a un banco y te dicen, vale, pero ¿cuál es tu situación? ¿Eres fija? Y dices, no, soy interina. Entonces ya saben que eres temporal, con lo cual no tienes una seguridad de que puedas mantener una nómina todos los meses. Bueno, pero temporal son muchos en la empresa privada también, ¿no? Sí, tienen el mismo problema, claro. Ese mismo problema. Además está el problema de las excedencias, la espada de Damocles siempre encima de uno, ¿no? Con esa amenaza de posible despido en cualquier momento. Siempre. Además es que lo que nos pasa a los interinos es que hasta ahora esta situación de que te cesan, te vas a tu casa, esperas pacientemente a que te vuelvan a llamar, la veíamos normal. O sea, era una situación que hasta los sindicatos decían que en la administración es así, que tú te tienes que ir cuando viene el titular, y lo asumíamos y lo veíamos como normal. De hecho, a mí me han llegado a cesar estando embarazada. O sea, si tú en una empresa privada, a una trabajadora en este caso, que está embarazada y la despides, sería un despido nulo. Pues la administración lo hace y es una práctica habitual. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso y que te animó a denunciar? Porque eres una de las 5.000 personas que ha denunciado con la esperanza, ¿no?, de que os dé la razón la justicia europea. Sí, yo estoy convencida de que nos van a dar la razón. Lo que me llevó en un principio a plantearme en la situación en la que estábamos fue la firma del acuerdo que hicieron los sindicatos con el exministro Cristóbal Montoro. Cuando vi que hablaban de un plan de estabilidad en la administración, al ver la palabra estabilidad, pues tuve alguna esperanza, pero cuando leí el acuerdo y vi que realmente hablaban de estabilidad de plazas y no de estabilidad de personas, es más, al personal interino ni siquiera lo nombran en el acuerdo, pues fue cuando ya se me encendieron todas las alarmas y empecé a indagar un poco sobre el tema, y fue entonces cuando conocí a Javier Arauz. Que es vuestro abogado. Es nuestro abogado, sí. Y la exposición que hacía del tema en relación con la normativa europea fue lo que me abrió los ojos y ya empecé a ver la situación clara. María Luisa no está sola esta noche en los estudios. Le acompaña Domingo Sánchez Ruiz, es informático en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. También aglutina 20 años de experiencia y ya hace 3 que decidió dar el paso de llevar su caso a los tribunales. Domingo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se vive tanto tiempo con ese peligro, ¿no?, que siempre está presente de perder el trabajo? Pues mira, en un principio yo entré ya pensando que era temporal porque era un puesto interino, venía de la empresa pública y tenía vocación en trabajar en lo público, pero bueno, conocía las leyes, sabía que al año siguiente había salido oposición, fue transferida la sanidad a la Comunidad de Madrid y pasaban los años y no convocaban ninguna oposición. Es más, en el caso concreto, yo soy informático, Servicio Madrileño de Salud, veía cómo el Servicio Madrileño de Salud empezaba a contratar servicios que prestaban sus empleados pues por empresas, lo que se llama privatización, ¿no? Y en concreto tomó la decisión, aparentemente así van los nuevos hospitales, la informática. Yo estoy en el Hospital Ramón y Cajal y el resto de compañeros estamos en los grandes hospitales, ¿no? Vimos claramente que tomaba la decisión de privatizar nuestros puestos.
puede ser cesado por una oposición, efectivamente. También puede ser cesado simplemente porque un fijo que tenga una excedencia en la empresa privada a la que tiene derecho vuelva, pida tu puesto y se lo den. Ese día te llaman y te vas a tu casa sin nada, sin ninguna indemnización ni nada. O porque la función se extinga, por ejemplo, porque la pase a realizar una empresa por un concierto. Y el Servicio de Humanidad de Salud veíamos con horror ya en 2008 como cuando privatizaban en un centro de especialidades o los laboratorios públicos regionales de análisis, directamente ese día todos los interinos eran amortizados. Y había muchos. ¿Por qué? Porque el Servicio Madrileño de Salud no sacó ninguna oposición, ni de informáticos, ni de laboratorios, ni incluso de médicos. Y así en 16 años. Sí. Hace 3 años hay que reconocer que tras varios años desde la asociación pues realizando protestas, pidiendo estabilidad y tras probar la justicia española, como decía muy bien María Luisa, pues no aplica nada, porque la administración, los gobiernos han puesto unas leyes para sus propios empleados en las que no hay ninguna sanción. Domingo, ¿cómo te afecta esto a tu rutina diaria? Pues para empezar el agobio de no saber si al año siguiente íbamos a seguir, si acometían la privatización, nos íbamos a la calle sin nada. Yo tenía una vocación, en vez de estar con la vocación formándome como dedicaba mi tiempo libre para dar un mejor servicio, teníamos que estar dedicándonos a nuestra defensa, a nuestro propio puesto de trabajo. Luego yo en concreto no tengo cargas familiares, vivo solo, pero voy a pedir una hipoteca para comprar la vivienda en la que vivo y me es denegada completamente. Mis compañeros, la mayoría, como llevan tantos años sin convocar oposiciones, pues tienen más de 50 años y tienen padres mayores a su cargo o hijos, y en este momento el mercado laboral está muerto para personas de más de 50 años. Entonces es una situación en que la mayor parte de la gente vive con angustia y a raíz de ahí pues pusimos esa demanda. Se da el caso, yo soy Domingo Sánchez Ruiz, de que soy el Sánchez Ruiz del asunto que ha pasado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al principio fueron varios centenares, ¿no?, los que pusimos hace 3-4 años las demandas originales, muy arriesgadas, porque exigen que un juez español plantee que la jurisprudencia española y la ley española viola la europea, así dicho en cristiano, y si la Unión Europea, el Tribunal Europeo responde como debe, va a ser un serio correctivo y puede darse un vuelco tremendo a una situación. Vamos a ver qué nos dice Javier Arauz. Los dos le habéis mencionado a lo largo de esta entrevista, está con nosotros también, es el abogado que está llevando estos casos. En el caso de Domingo se podría sentar jurisprudencia, ¿no?, de salir adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo cambiarían las cosas? Pues es una revolución porque en España desde el siglo XVIII, durante 3 siglos, el funcionario de carrera era un funcionario de primera y el funcionario interino era un funcionario de segunda, sin ningún derecho o con derechos discriminados respecto a los funcionarios de carrera, y esto es una revolución de verdad en el ámbito español, que no en el ámbito europeo, porque el principio de estabilidad del empleo en el ámbito europeo es algo consustancial a cualquier relación entre empresario y trabajador. En todos los países del norte, Alemania, Bélgica, Holanda, un empleado temporal, cuando lleva un tiempo trabajando para el mismo empresario, sea una administración pública, sea un empresario privado, pasa a ser fijo. Estamos ante una injusticia que tiene sus vidas totalmente paralizadas. Hablábamos de más de 5.000 funcionarios que se han animado, ¿no?, a denunciar, y que puede provocar que muchas personas entre 45 y 50 años, que es una edad clave en la profesión de cualquiera, puedan acabar en la calle. Claro, yo os pongo un ejemplo, ¿no? ¿Tú qué pensarías si yo te contara que hay un empresario que tiene 800.000 trabajadores a los que discrimina, es decir, le paga menos que a los de otros trabajadores de la misma empresa, que no le concede derechos a excedencia o a licencias, que no les permite promoverse ni ascender, que no le permite tampoco moverse de un sector a otro? ¿Hablaríamos de explotación? Bien, y si encima cuando los despide después de tantos años resulta que tampoco le abona una indemnización, es decir, hay trabajadores que llevan 5, 10, 35 años trabajando para ese empresario y cuando los despide ni siquiera tienen derecho a una indemnización. En el siglo XXI, usted ha dicho la palabra explotación, hay gente que utiliza la palabra esclavitud, ¿no? Es decir, lo que es incompatible primero con el derecho de la Unión, pero sobre todo es incompatible con la moral. Y encima no les dota de la más mínima estabilidad en el empleo. ¿Qué pensaría usted si yo le pusiera ese ejemplo? Que estoy contando una mentira, ¿no? Esto sucede en mi gobierno, en mi administración y con mis impuestos. Una administración que ha pasado por distintos signos políticos y en ningún caso se le ha metido un mordisco para solucionar la situación de los interinos en España. Da igual quién haya gobernado. Por eso hemos tenido que acudir a Europa, porque no hemos encontrado amparo ni en las autoridades administrativas, ni en las autoridades políticas. Los sindicatos han mirado para otro lado y tampoco hemos encontrado amparo, y hemos tenido que acudir a Europa para que sea Europa la que, una vez más, como ocurrió con las cláusulas suelo de las hipotecas, con las
cláusulas abusivas de las hipotecas, la que una vez más enseña a España lo que es una sociedad moderna del siglo XXI, una sociedad europea. Nos parecemos en esta materia del abuso de la temporalidad mucho más a nuestros vecinos del sur, a África, que a nuestros vecinos del norte, que son los países europeos. No puede ser, es puro sentido común. La norma europea es bastante clara. ¿Qué grado de esperanza manejas, Javier? A ver, la sentencia europea va a salir, calculamos que sobre el mes de final de septiembre, primero de octubre. El informe del abogado general está previsto para el día 11, para pasado mañana, pero se ha aplazado para el día 5 de septiembre, que es el último trámite ya procesal. Ya no solamente queda la sentencia, llegará en septiembre. Pero mira, con los precedentes que tenemos de otras sentencias europeas en relación con otros países europeos, con la actitud que está teniendo el Tribunal Europeo en los últimos tiempos sobre la aplicación de la directiva y sobre todo por aplicación al final el derecho es sentido común, es algo que nos rige a todos desde el punto de vista del sentido común, que es lo mejor para todos, ¿no? Desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda de que el tribunal va a dictar una sentencia condenatoria del Gobierno de España, es decir, va a sancionar al Gobierno de España y va a establecer que la única sanción para este comportamiento tan ilegal y tan inmoral que ha tenido hasta ahora en relación con sus trabajadores no sea más que la transformación de esta relación temporal ilegal y abusiva y fraudulenta en una relación fija, igual que la que tienen los demás trabajadores del sector público, que hacen lo mismo que ellos. Pero que lo que es inconcebible es que ellos hacen lo mismo que los trabajadores públicos fijos, con sus mismas responsabilidades, con sus mismas obligaciones. Y con ningún derecho. Y con ningún derecho. Es lo que no puede ser en el siglo XXI. Javier, si en estos momentos nos está escuchando algún funcionario interino que no puede pegar ojo precisamente por su situación personal y quiere sumarse a esa demanda, ¿de qué manera lo puede hacer? Mira, lo que tiene que hacer el funcionario interino es dejar de creerse que es una... No me gusta el término, pero me parece muy significativo, una mercancía. No, es algo más, es un trabajador que tiene derechos. Lo primero que tiene que hacer es moverse y reclamar y no estar tranquilo en su casa esperando a ver que la administración siga abusando de él o siga discriminándole. Usted es un trabajador con unos derechos que ha demostrado mérito y capacidad durante muchos años para desempeñar esta tarea pública. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer es moverse. Lo segundo que tiene que hacer, reclamar, ejercitar los derechos que, gracias a Dios, estamos en un ámbito comunitario que nos confiere ciertas garantías de protección de los trabajadores. Y lo tercero es buscar a alguien que lo asesore. Si es con nosotros, encantado, que busque nuestra página web donde viene nuestro mail y que se ponga en contacto con nosotros, y si con otro despacho de abogados, con otro despacho de abogados. Pero sobre todo que se mueva, que reclame. Ya hay 5.000 compañeros que lo han hecho, los valientes lo hicieron en el año 2014, en el 2015, sin ninguna perspectiva de Europa, simplemente porque tenían razón y porque se sentían ultrajados, y presentaron demandas judiciales hasta que llegaron 2 jueces de España, concretamente de Madrid, que dijeron, esta situación es injusta, se mire por donde se mira y diga lo que diga la EBEP, la ley española, o diga lo que diga la Constitución, esto es injusto, y plantearon esta cuestión prejudicial. Pues esta actuación de los valientes, como yo les llamo, ha permitido que ahora 6.000 funcionarios se beneficien de esta labor, y esperemos que los otros 800.000 también lo hagan. Y lo que tienen que hacer es moverse, reclamar y reclamar y reclamar, porque... Dar un paso hacia adelante. Exacto. Bueno, pues hay una web, estabilidadinterinos.com, si quieren echarle un ojo, cotillar y ver qué es lo que está en su mano. Adelante, nos vamos a tener que despedir ya de Javier Araúz, precisamente el abogado que está llevando muchos de estos casos, y nos vamos a despedir también de María Luisa Díaz y de Domingo Sánchez Ruiz. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación.